Hola y bienvenidas a otro episodio más de Después de leer. Yo soy Natalia, tu host, y hoy quiero contarte de mi experiencia comenzando un club de lectura. Todo lo que me hubiera gustado antes de iniciar, me hubiera gustado saber antes de iniciar, que alguien me lo contara, y todos los aprendizajes que he tenido en el camino. Si alguna vez tú has pensado en cómo iniciar un club de lectura o tienes esa intención, yo te recomiendo una cosa, que tengas mucho compromiso contigo y con tu grupo. Yo lectora siento que es un experimento que ya manejo mucho mejor que hace 2 años cuando empezó, pero nunca me imaginé que fuera tanto trabajo, te voy a ser sincera. No quiero que sientas que es algo negativo el quejarme o el decir que es mucho trabajo, pero sí quiero que sepas y advertirte que si tú quieres que tu comunidad crezca, que sea una comunidad fiel, que sea una comunidad que esté ahí contigo, hay que ponerle mucho amor y mucho compromiso. Y como te decía, para mí Lectoras es mi bebé. O sea, de verdad, yo empecé a crear contenido en redes sociales al mismo tiempo que empecé con Lectoras. Y para mí ver cómo ha ido creciendo, cambiando, evolucionando esta comunidad ha sido muy bello. Ya sea que tú decidas hacerlo de forma presencial o en línea, cualquiera de las dos modalidades es muy amigable, pero también muy demandante. Yo qué te recomendaría si quieres tener como tus primeros pasos en el club de lectura es que hagas una convocatoria y una invitación. La primera convocatoria que yo hice fue así, una historia en Instagram súper fea que nada más puse busco con quién leer, una cosa así, o sea, una barbaridad. Y yo les puse, busco con quién leer, quiero armar un club de lectura que sesione los domingos, que seamos solo mujeres y que leamos en torno a un tema. Esa es como otra peculiaridad de Lectoras, que Lectoras no lee de acuerdo a un solo libro. Bueno, en el tomo 1 leemos de acuerdo a un tema y, y eso nos ha permitido tener sesiones muy nutridas. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer es una convocatoria. Para que hagas tu convocatoria, yo que te recomiendo que establezcas un día, una hora y pues una frecuencia. Hay clubes de lectura que sesionan semanalmente, hay clubes que sesionan mensualmente y también hay algunos que sesionan una vez cada 2 meses. Dependiendo de qué tipo de libro quieras leer, pues es lo que tú vas a decidir. Si quieres leer libros muy largos, yo te recomendaría que hagas sesiones más espaciadas y si quieres leer libros cortos, hagas sesiones más seguiditas. Lo segundo que te puedo recomendar es que te hagas una cuenta en Instagram. Yo les voy a poner acá en pantalla la cuenta de Lectoras para que la conozcan. Yo hice una cuenta separada en Instagram porque me gusta mucho poder tener como un archivo digital de todo lo que sucede en el club de lectura. Ese es nuestro Instagram. Y ¿por qué te recomiendo esta cuenta? Porque te va a dar mucha visibilidad para que llegues a personas que tal vez no te siguen necesariamente a ti, pero que están buscando también con quién leer. Y también este justo archivo digital como esta bitácora de las sesiones. Yo en Lectoras lo que tengo, si tú estás viendo esto en pantalla, vas a ver que ahorita está anunciado el cupo abierto para el club de los miércoles, como pues una breve descripción y te redirige también a mi Instagram, que es después de leer, y un formulario de Google. Ese formulario es la inscripción. También vas a encontrar dentro de las publicaciones, primero, de acuerdo a la lectura del mes, por ejemplo, en este caso La Asesina de Juárez, que estamos leyendo, que leímos en febrero, hice una publicación, bueno, 3 publicaciones contándote tanto de la autora, del libro y un poquito más de contexto de qué vamos a leer en esa historia, y el mismo caso para La Vegetariana de Han Kang, que fue Premio Nobel 2024 de Literatura. Y más abajo puedes encontrar fotos y videos de las sesiones, que eso es lo que a mí me encanta tomar. Por ejemplo, en este caso les voy a poner el audio también de este video que fue una sesión en enero. Leímos un romance, pero aquí fue una de las chicas del club de lectura que nos presentó un libro muy muy comercial que se tradujo a película hace poco, que se llama Romper el Círculo, de Colin Hoover. Yo no es el tipo de libros que me acercaría a leer, pero en estas sesiones que leemos de acuerdo a un tema, pues cada quien escoge un libro. Entonces a ella se le hizo muy buena idea tomar Romper el Círculo para analizarlo desde esta perspectiva romántica, y quiero que escuchen lo que ella nos dijo, que se me hizo una participación súper, súper valiosa. Romper el círculo a las personas que no tienen recursos y el apoyo de amigos y familia que tuve yo, que se pregunta la personaje principal, ¿cómo logran mantenerse firmes sin flaquear cada segundo de cada día? Siento que solo haría falta un instante de debilidad en presencia de tu ex para autoconvencerte de que tomaste la decisión equivocada. Y eso es algo que siempre pasaba. O sea, a mí me tocaba ver
la rehabilitación de las personas, porque las sacábamos de violencia extrema, las refugiábamos después de su tiempo de 6 meses, poderles dar un plan de vida, poderles dar un hogar junto con sus hijos, y era tan, sí, decepcionante como funcionaria pública después de enterarte es que regresó. Y justamente lo que ella habla, ella da a entender que tiene privilegio por tener redes de apoyo o por haber contado con sus recursos, y que por eso decide romper su círculo. Pero vean, yo nunca me imaginé que leyendo una novela romántica fuéramos a tocar este tema. O sea, imagínense, esto es muy bello porque les digo, la versatilidad de libros nos permite abordar muchos temas. Ella en este caso estuvo trabajando como funcionaria pública atendiendo casos así de violencia y nos lo comentó justo después. Yo vi esto muchas veces y yo entiendo desde dónde lo está abordando la autora, pero a ver, es un libro muy comercial, es un libro que se ha prestado a muchas críticas, a muchos debates, pero de ahí mismo, de ese libro que a lo mejor no es de devoción de todos, pudimos rescatar este tema y se abrió la conversación a cosas muy bellas. Entonces, tanto el archivo digital como para recordarte estos temas de los que estuviste hablando a lo largo de todas las sesiones, yo te recomiendo mucho que tengas una cuenta de Instagram separada a la tuya, separada a la tuya personal o separada a la tuya como creador de contenido. También define la estructura del club de lectura que vas a tener. Una comunidad cerrada puede fomentar mucha confianza y puede fomentar el que se traten este tipo de temas. Por ejemplo, Lectoras es un círculo ya cerrado que tiene, pues, todas las chicas tienen por lo menos 1 año o 1 año y medio participando activamente. Entonces, el que tengamos esta confianza, el que ya nos conocemos, que nos vemos mes a mes, nos permite tener este tipo de conversaciones desde una perspectiva más profunda. Pero también puedes tener un círculo abierto en el que vas a tener mucho intercambio de personas y eso te va a dar perspectivas nuevas todo el tiempo, pero también corres el riesgo de que no haya como tanto compromiso. La otra es que definas el calendario, como te lo mencionaba antes. Dependiendo del tipo de club de lectura que quieras tener, van a ser la cantidad de sesiones que vas a tener. A mí me gusta que, por ejemplo, en Lectoras tenemos una sesión al mes porque nos damos todo el tiempo del mes para leer con calma, con paciencia, y ahora sí después nos vamos a ver para contarnos lo que leímos. O también como lo hago en línea, que tenemos una sesión a la mitad de la lectura y tenemos otra sesión al cierre de la lectura. En línea lo hago con 2 sesiones porque siento que el compromiso que tenemos para seguir leyendo es distinto al compromiso que tenemos de estar yendo a una sesión. Y lo último es que organices la primera reunión. El último de tus primeros pasos es que organices la primera reunión. Yo, por ejemplo, organicé una sesión en domingo, en la tarde-noche, en una cafetería, ya que tenía como este grupo delimitado de personas que iban a ir, que me habían confirmado, que habían dicho que ya habían leído, lo que sea, pues busqué alguna cafetería en mi ciudad para sesionar y ahí pues se llevó a cabo la sesión. Eso fue la primera sesión, que todas estaban bien contentas y bien emocionadas, pero a la segunda sesión éramos 3. O sea, de un grupo como de 15 terminamos siendo 3. Entonces puede pasar eso, no te decepciones, que no te pese eso, pero a veces pasa y es normal. Conforme van pasando los meses, también las personas van pues replanteándose el realmente si quieren participar o no en un club de lectura, y no pasa nada. Yo que te recomendaría que durante los primeros 6-7 meses de tu club de lectura, si vas a querer seguir con él, puedas tener todavía cupo abierto, que permitas que personas se sigan inscribiendo y que sigan ingresando para que puedas pues no quedarte sin aforo. Algo que he olvidado mencionarle en los episodios anteriores y en este también, es que van a estar escuchando flashes y van a estar escuchando vipidos, porque aquí el equipo de producción me está tomando fotos, están haciendo un gran trabajo, entonces si ven por ahí una luz de repente, es el flash de la cámara, no se me espanten. Continuando con nuestro tema. Mi experiencia en el club de lectura fue como muy extraña porque me daba mucho miedo. Yo sentía que no había espacio, que ya había muchos en línea y que yo para qué. O sea, ¿saben? Como este síndrome del impostor que a todos nos ataca de vez en cuando, sobre todo cuando quieres empezar algo nuevo. Y yo dije, es que ¿para qué? Y yo después dije, no, yo quiero hacer una comunidad que tenga estas cosas, que tenga estas metas, que tenga estas actividades, y si no lo está haciendo nadie allá afuera, qué mejor que lo haga yo. Y eso fue lo que me motivó muchísimo. Yo también, lo primerito que hice fue una lista de libros que quería leer, pero los fui filtrando, porque a ver, a mí me gustaba leer, como les comentaba en otros episodios, novela negra, policíaco, thriller, o sea, cosas como bien estresantes, y no a todo el mundo le gusta y está bien. Entonces hay que ir cambiando entre el tipo de libros que vas leyendo, entre los géneros, a lo mejor no solamente clásicos o libros antiguos,
o libros de fondo se les dice cuando son libros que no son novedades, sino que puedes hacer como un mix de libros, tanto nuevos como un poquito no tan nuevos, como muy clásicos. Después, yo lo que hice es ir definiendo, de estos libros, irlos ordenando de acuerdo al periodo que iba a pasar entre sesión y sesión. Yo lo que les recomiendo hacer es que ya que tengan definida la cantidad de sesiones que van a tener por club de lectura, si son una, si son dos, si son tres, si son 7, que vayan viendo en su calendario qué tan separadas van a estar para que se vayan poniendo metas de lectura. Sobre todo si va a ser un club de lectura del mismo libro. Por ejemplo, en Lectoras en este momento se leyó La asesina de Juárez, que fue la última lectura conjunta. Esa lectura conjunta estuvo muy bonita porque fue con la autora. Entonces, como meta nos pusimos como la mitad de camino a mediados de febrero, y ya para la sesión con la autora ya teníamos que llegar con el libro leído. Esto nos permitió que, al tener todo el libro completito, la autora, estando con nosotros, nos dio un recorrido muy bonito por las calles de Querétaro, y pues fuimos viendo lo que ya sabíamos que había pasado en la historia en este espacio específico de la ciudad. Y también quedaron algunas dudas en el aire. Entonces, cuando nos sentamos a cenar con la autora, pues estas dudas también se fueron desahogando. Porque incluso pasa que cuando tienes al autor o a la autora en la sesión, surgen otras dudas que no sabías que ibas a tener cuando estabas leyendo. Y desahogarlas, platicarlas, rebotarlas, el escuchar las teorías de alguien más, pues es muy bonito. Después de esto, yo te recomendaría que también abras un espacio para dialogar. Muchos clubes de lectura, como el mío, que se manejan en Instagram, tienen como pues nada más un chat grupal por mes, ¿no? Digamos que si este mes van a leer La asesina de Juárez, solamente hay un chat para los que se inscribieron a ese. Yo te recomiendo que si tu club es así, como una temática, como un libro distinto cada mes, sí abras un chat grupal por mes. Pero si tú vas a tener un club más cerrado como Lectoras, que es un círculo que todas participamos cada mes, a lo mejor una va un mes sí y 2 no, así, pero que somos siempre las mismas, tengas un grupo de WhatsApp o de Telegram o lo que sea, para que tengas abierto el diálogo. También cuando vas conformando esta comunidad, es muy padre ver que de repente alguien tiene dudas en decir, oye, es que pues ya me quedé sin ideas de qué leer, ¿no? Ya me eché la lectura de este mes, pero pues, mientras tanto no quiero dejar de leer. ¿Qué me recomiendan? Y está muy padre ver como que todas ya tienen cierto gusto definido, o se acuerdan de, yo me acuerdo que en la sesión del mes pasado dijiste que esto no te gustó por esto. Yo leí y no tiene eso. O yo me acuerdo que me dijiste hace unos meses que te gustó muchísimo leer Stephen King. Si quieres seguir leyendo Stephen King, te recomiendo a Mariana Enríquez, porque está escribiendo terror y es una mujer latina que está escribiendo de una forma impresionante, no sé qué. Entonces, el tener también esta comunicación, este diálogo abierto, te va a permitir que la comunidad y la confianza se desarrollen muchísimo entre ellas. Yo, los errores que tuve en el club de lectura, y eso sí, híjole, yo creo que nadie me los advirtió, nadie me los dijo y se la volaron, el primer error que cometí fue escoger un libro muy largo. El primer libro largo que escogí para un club de lectura fue este de aquí, que es El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Es un librazo, o sea, es una historia tierna, conmovedora, que te habla de las familias, que te presenta la historia de Simonopio de una forma bellísima. O sea, creo que todas en ese club de lectura lloramos, y lloramos mucho, pero fue un libro que es muy largo y yo lo escogí para leerse en un mes. Entonces todas íbamos muy atrasadas en la lectura, incluso yo, y fíjense que yo procuro ser muy comprometida en mis lecturas, pero iba muy atrasada, y todas quedamos de acuerdo que íbamos a extender las sesiones como si eran 4 semanas a 7 semanas, porque no íbamos a acabar. Ese fue el primer error. Más o menos, promedio, yo considero que una persona puede leer como 100 páginas a la semana, no por día, a la semana. Entonces imagínense, si lees solo de lunes a viernes son 100 páginas, pues más o menos te lees 20 por día. Hay quienes, pues como yo, muy atrabancado y nos podemos leer las 100 en una sentada, pero no todos tenemos el tiempo. Otro error que cometí es programar sesiones en días complicados. Los lunes son un caos. Yo nunca les recomiendo que sesionen el lunes para ningún caso, ni en línea ni en presencial. Todos el lunes andamos a las carreras, andamos organizando la semana, andamos en la escuela, andamos en 1000 cosas. Entonces, pasaban 2 cosas, o nadie iba o nadie se conectaba y pues me quedaba yo ahí sola, ¿verdad? O todo el mundo cancelando media hora antes, entonces es muy feo, se siente muy feo que te hagan eso. No sesionen el lunes, no sesionen el domingo, a menos que estén muy comprometidos, porque yo sí sesiono en domingo, pero mis chicas son muy comprometidas, pero el lunes sí, es el peor día. Lunes y viernes creo que son los más complicados. El tercer error que yo cometí fue no tener acuerdos claros. Al principio no supe qué iba a pasar, si alguien dejaba de asistir o si pues alguien simplemente como que pues, no tenía compromiso o cualquier otra cosa, ¿no?
Entonces yo lo que empecé a hacer poco a poco, conforme fueron pasando los meses en lectoras al primer año, fue hacer acuerdos. Entre estos acuerdos puse como, si no asistes a 3 sesiones o no avisas que no vas a asistir, pues te vamos a dar de baja del grupo porque no queremos que estén personas que no estén comprometidas con esto. Por ejemplo, si vas a hablar del libro que estamos leyendo, por favor, no des spoilers porque no todo el mundo le gusta leerlos, escucharlos y no quiero que le arruines la experiencia a alguien más. También me pasaba mucho al principio que a veces es como complicado moderar porque no sabes cómo interrumpir a alguien. A veces las personas pueden extenderse mucho y como que sientes feo de interrumpir ese punto que está cubriendo esa persona, pero llega el momento en el que hay que saber distinguir cuando ya estamos divagando y cuando seguimos hablando de la lectura. Entonces también hay que ser muy políticos, muy correctos, muy amables y decir, oye, ¿te parece si podemos regresar o le damos la voz a alguien más? Y sin problema alguno vas a poder cambiar y no te vas a ver grosera, no te vas a ver mal. Y bueno, lo último fue organizar, el último error, y creo que ese es el más grave de todos, fue organizar actividades adicionales sin pedir una cooperación. Yo estaba corriendo con casi todos los gastos del club de lectura y eso pues es pesado, al final de cuentas es pesado, y cuando son actividades adicionales me refiero a en lectoras me gusta mucho que tengamos por lo menos 2 lecturas conjuntas al año. Leemos de acuerdo a un tema, entonces en enero novela romántica, en febrero fue lectura conjunta La asesina de Juárez, en marzo nos toca Marzo asiático, así, ¿no? Entonces cuando hacíamos una lectura conjunta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hecho de que podamos llevar a la autora a un restaurante nuevo, llevarla a conocer un lugar distinto, a lo mejor si no es de esta ciudad o si es de aquí, y muchas veces los espacios te piden como un apartado, te piden un apoyo, te piden que, pues sí, haya como un compromiso de por medio de que no los vas a dejar botados con una mesa de 20 personas, ¿no? Entonces yo estaba corriendo con todos esos gastos y muchas veces me dejaban plantada o no iban o de último momento cancelaban y entonces yo tenía que correr con esos gastos. Yo te recomiendo mucho que si vas a tener un club presencial, sobre todo presencial, y vas a hacer actividades como por ejemplo desayunos, visitas a ciertos lugares, si pidas un anticipo, si pidas como pues una cooperación a lo mejor voluntaria. Yo en Lectoras, como es un club gratuito y siempre se ha mantenido así, muchas chicas me lo dijeron y yo me rehusaba, deberías poner como una cooperación voluntaria. Y yo no quería, no sé por qué no quería, pero pues ya este año lo instauré. La verdad es que ellas han respondido muy bien porque valoran mucho el trabajo y el esfuerzo que pongo en esto, pero también te lo recomiendo, sobre todo si es presencial tu club de lectura, puedes correr con muchos de esos gastos. Ahora, ¿qué libros te recomendaría yo para que inicies en un club de lectura? Aquí enfrente te traje varias opciones. Unos largos, unos no tanto, pero son opciones que creo que abarcan todo tipo de club de lectura y todo tipo de gustos. El primero del que te quiero hablar es este de aquí, que es El sabor de la tierra, de Marian Ortiz. Esta es una historia muy bonita porque nos habla, es una historia familiar ficcionada. Yo este libro lo he leído muchas veces, yo lo conocí en pandemia, esto es de esos libros que me hizo enamorarme de la lectura de nuevo y lo tengo firmado, a ver si sale. Lo tengo firmado por Marian. Marian es también queretana y eso me da mucho orgullo. Me gusta mucho apoyar escritoras mexicanas, contemporáneas y pues no se diga queretanas. Marian es una autora queretana. Este es un libro muy chiquito. Es una historia familiar, les decía, ficcionada. Ella rescata la historia de su familia y pues toma nada más una parte, toma inspiración, lo demás pues ya es invención de ella, pero la hace muy bonito. Es una historia romántica, es una historia que sucede antes de la Revolución Mexicana y nos va contando cómo pues la protagonista resurge casi que de entre las cenizas y decide tomar las riendas de su vida porque pues imagínense, en 1800 ser mujer, una mujer no tenía la capacidad de decidir, de comandar una hacienda, de ser una mujer con poder, de tener decisiones y en esta historia vemos eso, vemos una mujer cómo va creciendo, cómo va pasando su vida y cómo ella es cada vez más fuerte. Es muy cortito, tiene 183 páginas, se lo pueden echar en un mes sin problema, es muy ligero. Marian tiene ese don que su pluma es súper ligerita y aparte creo que lo único complicado entre comillas es el árbol genealógico porque si tenemos, como es una familia, tenemos muchas generaciones aquí, pero si ustedes se hacen a la tarea como yo me la hice de tener un árbol genealógico por ahí escrito, no se les va a hacer complicado. Yo hasta lo acabo de ver que aquí lo rayé, pero no está complicada, es muy ligera su historia, es muy bonita, tiene pasajes muy románticos, tiene pasajes un poco dolorosos y de mucha aventura, pero sí, ahí le puse mi árbol genealógico en chiquito. Esta es la primera recomendación que les tengo. La segunda recomendación que les voy a dar también es otra autora queretana a la que quiero mucho, que es esta de acá.
No matarás, de Ana Sofía González. Ana Sofía, esta es su novela debut, a mí me sorprende mucho. Este estuvo hace no mucho tiempo en Lectoras. Esta es una novela tirándole un poquito más a thriller, a misterio. Aquí la portada alcanzan a ver al perrito que tiene pues, como que sangre en el hocico. Y el perro juega un papel muy importante en la novela. Esta historia pasa en Querétaro y eso es algo que me gusta todavía más porque pues Ana Sofía te narra muy bien cómo va pasando la historia en la ciudad y hay lugares que uno identifica, ¿no? Hay lugares como el Mercado Escobedo que aparecen aquí varias veces. Aparece un lugar que se llama El Palomar, que Ana Sofía dice que ella se inspiró tanto en el campestre como en el campanario para darnos este contexto, pero es una muy buena historia, está narrada a 3 voces. La primera voz es de Juan Pablo, o le decían el filipino, que es un lavacoches. La segunda voz es la de Vicky, que es la ama de llaves de la casa, y la tercera voz es la de Alejandra, que es la adolescente que vive en esta casa. Alejandra pues no pierde a su mamá se va, la abandona porque sufría de violencia en su casa, y deja a Alejandra con su papá. Alejandra se mete en un montón de problemas. Alejandra es una adolescente muy complicada, pero en una de esas sucede algo con Vicky y pues Alejandra la defiende. Alejandra ve por Vicky porque Vicky es realmente la cuidadora y la que está viendo por ella, y Vicky ha vivido toda la vida con ellos. Entonces para Alejandra, Vicky realmente es una figura, pues a lo mejor no materna, pero sí una figura de cuidado y de amor y que merece mucho respeto. Entonces ella sale por Vicky. Y les digo, está narrada a 3 voces. Me gusta mucho que Ana Sofía usa este recurso de usar un lenguaje muy oral y muy coloquial, porque tiene pasajes en los que escuchas al filipino hablar y dices tú, ¡ay! ¿Qué es esto? Pero es muy bueno, tiene mucho ritmo, tiene muy buena historia. Este se los recomiendo también mucho. Este es un libro de menos de 300 páginas, como 270. También se lo pueden echar en un mes. Y este, pues les digo, es un género como thriller, misterio. El siguiente libro del que les quiero hablar es, también siguiéndonos en esta línea de misterio, porque pues es mi género favorito, El talento de Mr. Ripley, que es este libro de acá. Este es de Patricia Highsmith. Este es un libro muy, muy bueno. Este incluso tiene película. La película me parece que la hicieron en los 90s. Y este libro nos narra la historia de Tom Ripley, que Tom se hace pasar por alguien más. Tom se roba la identidad de alguien y pues el chiste es descubrir por qué lo hace, qué lo lleva a eso. Incluso también por ahí hay un muertito y Tom se deshace de ese muertito. Entonces es una novela de alguien muy enfermo, de alguien que de verdad personifica a las personas, o sea, se roba la identidad de las personas y te impresiona muchísimo el don que tiene para imitarlos, el cómo se sientan, el cómo gesticulan, el cómo hablan, el todo se lo roba. Y es muy impresionante. A ver, también esta historia sucede, me parece que a finales de los 80s, 90s. Entonces, si la queremos trasladar a esta época es un poco más difícil porque tenemos mucha tecnología. Pero esto en los 80s, 90s, híjole, estaba muy interesante cómo estaba sucediendo. Esta es muy buena novela. Patricia Highsmith fue una autora muy importante del siglo pasado porque fue una autora abiertamente lesbiana y ella visibilizó muchísimo las relaciones LGBT. En este caso también sucede. Otra de las novelas de la autora es Carol, que originalmente se llamaba El precio de la sal, pero Carol también es una historia de amor entre 2 mujeres. Esta es una historia de amor entre 2 hombres. Y a Tom Ripley lo encontramos en una saga. No estoy segura el orden de la saga, sé que son entre 5 y 6 libros, pero todos estos libros, toda esta saga ya está editada por Anagrama. Y estas ediciones de Anagrama son muy bonitas porque la textura es muy bella, el papel es muy bonito, pero es muy suavecito. A mí me pasó que se me mojó un poquito la portada y pues ya, se hizo un poco fea. Pero esta es una recomendación que les juro a nadie que se los he recomendado me ha dicho que no les gustó. Es muy buen libro. Siguiendo en este mismo sentido de los thrillers y de los misterios, mi autor favorito, así indiscutiblemente de este género, es Joel Dicker. Él es un autor, si no me equivoco, es de Ginebra. Escribe originalmente en francés y ya es traducido a muchos idiomas. Esta es una de sus obras más recientes. Su obra más reciente es una novela que no es como de misterio, pero esta es la anterior, esta salió el año pasado. En esta ocasión, Joel Dicker nos presenta a 2 parejas que pues parece que tienen la vida perfecta. Nos presenta a una pareja de un policía y una mujer que trabaja en mostrador en una tienda de accesorios para mujer, y nos presenta por otro lado a una pareja, me parece que él es abogado, ella es abogada y él se dedicaba como que a bienes raíces, una cosa, a finanzas, una cosa así.
Y todo parece ser perfecto, pero tal cual solo parece ser perfecto, porque no lo es. Entonces aquí empiezan a suceder un montón de cosas extrañas que pues a nadie le gustan. Y es muy interesante ver cómo Joel Dicker lo resuelve. Si les gustan este tipo de novelas como de misterio, como de triángulos amorosos, como de... no sé cómo explicárselo sin soltar el spoiler, pero léanla. O sea, aquí pasan cosas en las que uno se enamora de otro y hay que mantener el secreto, pero también uno dice que está siendo súper exitoso y a lo mejor no tanto, y a lo mejor su vida se está desmoronando, y por ahí también hay atracos. O sea, si les gustó La Casa de Papel, lean este, así, tal cual, porque este está, yo creo que mejor que La Casa de Papel. Es muy, muy bueno. Este sí está un poquito más largo, pero Joel Dicker no abunda en detalles innecesariamente. Este tiene 445 páginas, entonces ya estamos migrando a libros un poco más largos, pero se los recomiendo muchísimo. Si les sigue gustando Joel Dicker y quieren experimentar con otro libro de él, la verdad sobre el caso de Harry Quebert es un libro muy bueno, y también el caso de Stephanie Meyer, me parece que se llama, es muy buen libro, son de mis favoritos de él. Ya me quedan los últimos 3 libros más largos, así que no sé con cuál seguir, con cuál me recomiendan seguir. Ustedes escogen uno. Tengo El Secreto, El Murmullo de las Abejas y Extrañas. El Murmullo de las Abejas. Perfecto. Ya aquí producción escogió. El Murmullo de las Abejas de Sofía Segovia no es una novela, creo que sí es una novela debut, la verdad no me acuerdo, pero sí, es una novela debut. No es la primera que escribió, pero es la primera que salió, que se publicó y que fue un bestseller, o sea, de verdad a nivel global. Esta obra ha sido traducida a muchos idiomas y no por nada. Ya les contaba hace ratito que este fue el primer libro largo que escogí erróneamente para el club de lectura, pero no porque haya sido un mal libro, sino porque es un libro bastante largo. No es pesada la historia, es una historia muy ligerita, pero que conmueve mucho porque empezamos con la historia de Simonopio. Simonopio es un niño que tenía un defecto facial. Tal cual no lo dice, pero por cómo lo describe, tal vez pudiera ser labio leporino. Y recuerden que el labio leporino es muy complicado de tratar. Entonces Simonopio nace y lo abandonan debajo de un puente y lo acompañan solamente las abejas. Entonces la nana, que era ancianita del rancho, escucha un llanto. Ella no se movía, ella estaba todo el tiempo en su silla. Ella decían que ella y su mecedora eran una misma, imagínense. Entonces ella un buen día se levanta y se va y nadie sabe dónde está la nana. Entonces todo el mundo se empieza a espantar porque pues creen que la nana perdió la cabeza y se perdió, le pudo pasar algo, lo que sea. Entonces llega un momento en el que todos la empiezan a buscar y la encuentran abajo de ese puente que llevaba a la hacienda, y la encuentran con el bebé en brazos, o sea, con un bultito aquí en los brazos. Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué traes ahí, no? Y le dicen, no grites que vas a despertar al niño. Y nadie entendía por qué. Entonces, a la hora que lo descubren, estaba Simonopio entre sus brazos, cubierto de abejas y con la cobija que ella le había puesto con el rebozo. Así empieza la historia de Simonopio. A Simonopio lo adopta la familia Morales, que es la familia dueña de la hacienda. Y aquí vamos recorriendo toda la historia. Esto pasa pues a la par que la revolución está como de fondo, allá atrás, como en el escenario. Esta historia pasa en el norte del país, y aquí las abejas, las naranjas, Simonopio juegan un papel crucial y espectacular. Yo me acuerdo de esta historia y de verdad me conmueve, porque Simonopio tiene muchos dones, y entre ellos tiene el don de la sensibilidad. Tiene el don de ser una persona amorosa y de entender que a veces las personas hablan desde sus heridas y desde sus juicios y no es contigo. Entonces es una historia muy tierna, muy linda, una historia familiar. Se los recomiendo muchísimo. Y en el club de lectura que lo pongan, sí, pónganlo una sesión de mes y medio, porque este sí está largo. Incluso siendo una edición de bolsillo, son 500 páginas, 490 páginas. Está largo, pero se lo van a echar como agua, de verdad. Este es un libro muy, muy bonito. Así que esta es otra recomendación para que empiecen el club de lectura. Me quedan 2, escojan uno. ¿El Secreto o Extrañas? El Secreto de Guillermo Arriaga. El Secreto es de Donna Tartt y Extrañas de Guillermo Arriaga. El negro ese, sí. El Secreto, sale. El Secreto de Donna Tartt. Este es un clásico entre los amantes de la Dark Academia. La Dark Academia es como este movimiento, Asterix que surgió en TikTok. Que bueno, no surgió en TikTok, surgió desde Tumblr. Si ustedes tienen mi edad más o menos, van a saber que es Tumblr, y en Tumblr surgió el Dark Academia, que es este gusto como por los vicios, por fumar, por tomar, por la vida bohemia, por estudiar, por el arte, y ya saben, ¿no? En esta ocasión tenemos a 4 estudiantes, bueno, 5
5 estudiantes que tenemos que están en una escuela, en una universidad muy prestigiosa, muy exclusiva, muy costosa, y que son un círculo muy cerrado. Todos ellos estudian griego, todos ellos, estudian arte clásico, pero todos hablan en griego, todos hablan latín, todos son políglotas de lenguas romances sobre todo, todos son personas con mucho poder adquisitivo y todos son personas muy, muy cultas, o eso creemos. No les voy a hacer el spoiler, esto viene incluso en la sinopsis en la parte de atrás. Richard llega ahí con su grupo de 5 amigos, son 6, perdón, y entre ellos uno muere. Tenemos que descubrir quién muere, por qué muere y cómo muere. Es súper importante el cómo y el por qué también, pero sobre todo el cómo es como muy impactante. Ellos tienen un mentor y este mentor figura como, no sé cómo decírselos, pero como este maestro inalcanzable, este maestro que lo sabe todo, que todo el mundo admira, que todo el mundo está como anhelando que les hable, que les dé una clase, porque es impresionante. Y estos alumnos, estos 5 alumnos que estaban ya en esa clase de griego a la que Richard se incorpora, todo el mundo los veía como los raros, como los outsiders, pero eran como un grupo tan cerrado que no les importaba. O sea, que ellos sabían que estaban siendo vistos así como los bichos raros y a ellos no les importaba. Es muy interesante, tiene muchas descripciones, eso sí se los he de advertir porque una de mis amigas me lo dijo. Tiene demasiadas descripciones que a mí no me hacen sentido, pero creo yo que sí abonan a la historia. Y este libro, pues yo se lo decía aquí a producción hace ratito, cuando un libro me gusta parece Biblia y este está súper, súper anotado. Entonces este se los recomiendo mucho. Si les gusta esa onda de Dark Academia, puede ser que es El secreto de Donna Tartt, o también puede ser Todos somos villanos, de M.L. Río. ¿Qué diferencias hay? Porque la gente los compara mucho. El de M.L. Río es mucho más corto y aparte de todo, el de M.L. Río, los estudiantes son actores. Todos están estudiando teatro y sobre todo están estudiando a Shakespeare. Entonces los pasajes son distintos, como que el enfoque es distinto. En este van a encontrar muchos pasajes que de verdad hay que subrayarlos, hay que destacarlos, porque recogen mucha información de la filosofía. Entonces aquí la meten como diálogos de los personajes y eso hace que tenga, o sea, mucha información. No hay como forma de aterrizarlo rápido, pero es muy, muy buen libro. Y ahora sí, por último les voy a hablar de Extrañas, de Guillermo Arriaga. Extrañas, híjole, fue el libro con el que yo conocí a Guillermo Arriaga. Ustedes no lo saben, pero para mí Guillermo Arriaga es, híjole, mi top. A mí me encanta Guillermo Arriaga. Seguramente lo han escuchado o lo conocen de sus películas de Amores Perros, de Babel, de 21 gramos. Pero Guillermo también tiene libros, tiene 7 libros y entre ellos este. Este es el último libro que sacó. Lo sacó, si no me equivoco, en 2023. Y bueno, este sí se los voy a presumir, Sí, agosto de 2023 lo leí y me lo firmó. Que Guillermo tiene letra de doctor, O sea, yo lo llevé a la farmacia para ver qué decía, porque nadie le entendió. Pero en esta ocasión, Guillermo sí nos trae un libro bien grandote, porque según yo son como 500 páginas, no está tan largo. Está pesado porque quiero que vean, a ver si me ayudas aquí, cómo está escrito. Todo el libro está escrito así, sin espacios, sin párrafos, sin guiones, porque esta es una historia que sucede en el siglo XVII. Acuérdense que los libros antes se escribían a mano. Entonces todos los libros, pues imagínense, obviamente no ibas a tener ahí al escriba y saltándose párrafos y haciendo ilustraciones y no, o sea, era muy caro hacer un libro. Entonces, como este libro está pasando en el siglo XVII, la historia está sucediendo en el siglo XVII, así lo escribió Guillermo. Incluso tiene muchas palabras que hay que buscar. Yo aquí tengo mis anotaciones, porque él se dio la tarea de, no sé si agarró un diccionario o qué, pero se dio la tarea de sacar todas las palabras que se usaban en ese entonces. Por ejemplo, despacho o consultorio. Despacho era la palabra que se usaba para referirse al consultorio, porque los médicos no eran médicos, los médicos eran pues casi que lo mismo que un carnicero en ese entonces. En esta ocasión, les he contado todo el libro, pero no les he contado la historia. En esta ocasión, Guillermo nos presenta a William Burton, que es un joven noble. Acuérdense que en ese momento la nobleza tenía cierto poder y la nobleza no podía moverse de ciertos trabajos, o sea, no hacer nada, de ser capataces casi, bueno, ni capataz, ¿no? De no hacer nada, de mandar y ya. No podían bajarse de ese escalón para tener un trabajo. Entonces William Burton era el primogénito, el que tenía que quedarse con las tierras de su padre en Inglaterra, y él dice un buen día, híjole pa, yo quiero ser médico, yo quiero ser doctor. Y el papá voltea y le tuerce los ojos y le dice, ¿estás loco o qué? O sea, entre carnicero y doctor no hay diferencia, hijo. Así que por favor deja de decir tonterías.
y le dijo, no, es que es lo que yo quiero. Se empecinó, se subió en su necesidad y el papá le dijo, bueno, si es lo que quieres está bien, pero vete y no regreses porque yo no quiero un hijo que sea médico. Te voy a quitar todo y resuélvete la vida por ti mismo, ¿no? Él dice, ok, va, está bien, y deja todo y se va a Londres a estudiar con un médico, que el médico de aquí es un personaje, híjole, bohemio, que se la vivía tomando absenta, que se la vivía borracho, que era súper inteligente, que yo creo que si le quitáramos lo borracho, pues quién sabe si sería gracioso, tan gracioso como es. Pero él llega con este médico, primero llega a la escuela de medicina y en la escuela de medicina le dicen que no, que está loco, que es noble, que no sé qué. Y él dice, bueno, pues si no puedo aprender en la escuela, voy a aprender mientras tanto haciendo pues mis prácticas, ¿no? Y se va al despacho de un doctor. En ese despacho empieza a aprender y empieza a aprender muchas cosas. Acuérdense que antes no era una farmacia, era una botica o una droguería, ¿no? En la que se preparaban las cosas, pues manualmente, con hierbas, con plantas, con un montón de cositas. Y él empieza a aprender todo eso, a manejar una farmacia, a manejar una botica. Y entonces, pues, William Burton lo vemos cómo va aprendiendo todo, cómo va pasando de ser un adolescente a ser un hombre, a convertirse en médico. Y es muy interesante. Se llama Extrañas este libro porque a él le llega un caso de lo que ahora conocemos como siameses, de dos personas que nacen pero están pegadas. En este momento, en 1780 y muchos, obviamente todas las personas que tuvieran una discapacidad eran vistas como unas personas raras, como unas personas, como unos, no sé cómo decirlo ni siquiera, pero eran como algo abominable, como algo que no era de Dios, pues casi como un castigo. William se va topando con muchos casos. El primero detonante para que William quiera convertirse en médico es que un día él anda cabalgando por las tierras de su padre y se encuentra amarrada con un mecate, una criatura, y él no sabe cómo decirlo. Al momento que empieza a preguntar, se da cuenta que es hija de uno de los trabajadores de estas tierras y que pues la tenían ahí porque consideraban que había sido un castigo de Dios, como una cosa del diablo, la que había llegado a ellos, porque pues no merecían tener ahí pues una hija, o sea, una cosa muy rara. Eso es lo que él lo detona. Es una historia muy bella, es una historia que tiene altas, bajas, que tiene muchos molestos, que tiene muchas cosas que te van a hacer preguntarte como dónde está nuestra humanidad, dónde está nuestro sentir, dónde está nuestra empatía, hasta qué momento llegamos a ser empáticos, hasta qué momento somos capaces de determinar qué es la humanidad, ¿no? Es muy bello, es muy bonito, está pesado de leer, se los recomiendo que lo lean con precaución. Está pesado de leer porque habla de muchas cosas médicas con mucho detalle. Yo soy un poquito asquerosa, entonces como que esas partes las leía un poco rápido, pero estas son algunas de las recomendaciones para empezar un club de lectura. Yo lo leí en un club de lectura la primera vez que fui con ellas y me gustó mucho, entonces yo de ahí le agarré amor a la pluma de Guillermo Arriaga. También si quieren seguir leyendo algo de él, les puedo recomendar Salvar el Fuego. Me gustó mucho Salvar el Fuego, aunque Marina me parece desesperante, que es una de las protagonistas. Y el otro libro, no me acuerdo cómo se llama, pero Salvar el Fuego es muy bueno. Está igual de largo, pero vale totalmente la leída. Y pues estas son las recomendaciones que les traía. Más allá de que tú quieras tener un club de lectura o quieras tener una comunidad, lo que yo te recomiendo es que te acerques, si tú no quieres empezarlo a hacer, que te acerques a los que ya existen, que te acerques a los eventos que ya hay. Acá en Querétaro hay muchos eventos muy interesantes que suceden y en todas las ciudades he visto, y eso me da mucho orgullo, que ya todas las ciudades están apostando cada vez más por la cultura. Yo he hecho muchas amigas en eventos que vienen presentaciones de libro, que hay ferias, que hay semanas de promoción de cierto tipo de libros, y es cuando más he conocido gente y es cuando más lo disfruto. También los algoritmos ahora en redes sociales son muy, muy sensibles, son muy nobles. Entonces, si tú empiezas a conocer, a buscar contenido de libros, seguramente te vas a topar con un montón de gente que va a tener gustos similares a los tuyos. Lo mismo, si tú te metes a mi Instagram y me ves por ahí, Instagram te va a sugerir incluso los perfiles de mis amigos, de personas que yo sigo, porque están generando contenido similar al mío y que te pueden dar una recomendación también como las que yo doy. Espero que este episodio te haya servido mucho, que te haya dado claridad para empezar tu club de lectura, que tengas ya una guía, una brújula, una idea de qué es lo que quieres hacer. Me encantaría escuchar tu experiencia si es que quieres comenzar un club de lectura, si es que tienes dudas, también déjamelas en los comentarios. Escríbeme, puede ser en Instagram, en TikTok o en Substack.
Y si tienes más dudas, yo voy a estar muy feliz de contestártelas, ya sea en los comentarios o en el siguiente episodio. Nos vemos.